Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Un saludo muy especial a todos los amigos y hermanos de las redes sociales y los que se encuentren en diferentes lugares. Bueno, gracias primeramente damos al Señor por la oportunidad que nos permite en esta tarde de estar aquí, vivos delante de su presencia, y la gloria y la honra y la alabanza sean dadas a Él. Bueno, en el día de hoy, hermanos, les voy a compartir el cuarto punto acerca del temario que llevamos de los diezmos, que ya ustedes saben, les he comentado en los videos anteriores que estamos tratando este tema de los diezmos y lo he fragmentado en 7 puntos para que de esta manera haya una mejor comprensión. Y vamos a ver hoy el punto número 4 bajo el tema titulado El diezmo según Malaquías. Ya miramos pues lo que fue el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, el diezmo según la ley mosaica, pero vamos a ver si esto que está acá en Malaquías o lo que el mensaje que da el profeta Malaquías al pueblo de Israel es aplicable para nosotros en el pacto de la gracia, nosotros que somos la iglesia del Señor. O si ese mismo 10 o lo que el profeta Malaquías está hablando allí se refiere a lo mismo que Dios le estableció a Moisés como ley. Entonces, hermanos, sin más preámbulos, vamos a dirigirnos al libro de Malaquías, capítulo 3, del verso 6 hasta el verso 10. Vamos a leer y vamos a estudiar estos, sobre todo el verso 9 y 10. Pero quiero leer desde el verso 6. Dice así en el nombre del Señor. Porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a escudriñar estos pasajes bíblicos, a ver si estos pasajes bíblicos o el mensaje de Malaquías fue dirigido tanto a la nación de Israel y también a la iglesia, a nosotros, la iglesia del Señor en el pacto de la gracia. Eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy y a través de las escrituras vamos a corroborar con esto. Entonces, agradeciendo primeramente al Señor por su infinita bondad y misericordia para con nosotros. Bien, muchos pastores, evangelistas, maestros y todos aquellos que predican y tienen a cargo una congregación, son líderes de una denominación, ellos siempre le adjudican estos versículos a los creyentes, de que la iglesia tiene que diezmar, porque de lo contrario pues le estaría robando a Dios y por ende estarían en maldición. Eso es lo que vamos a ver, qué tan cierto es esto a través de la escritura. Dice acá en el verso 8, que voy a centrarme un poquito, surge una pregunta de parte de ellos. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Es un interrogante. Pues dice, mira lo que dice acá el Señor, dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ellos
se preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, el verso 9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Miremos algo muy importante acá en este pasaje bíblico. Para nosotros entender el libro de Malaquías es muy sencillo. Primero que todo, el nombre Malaquías significa mensajero, mi mensajero. Eso significa Malaquías, mi mensajero. Porque el término Malab es un término hebreo que significa a la vez mensajero o ángel. Eso significa Malab. Bien, entonces para nosotros entender lo que es el libro de Malaquías o lo que Dios a través del profeta le escribe al pueblo de Israel o le manda a decir, es sencillo, es leer el encabezado de lo que es la parte de lo que él escribe primero. Y vemos allí, dice en el capítulo 1 lo siguiente, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Notemos a quién va dirigido este libro. Ahora, miremos el capítulo 2. Va dirigido a la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel. Ahora luego se dirige a lo que es a los sacerdotes, quienes eran los que oficiaban la parte ceremonial del culto religioso judío o israelita. Ahora pues, dice del capítulo 2, el verso 1, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Notemos que ahí dice claramente a través de la escritura, dice que para vosotros, oh sacerdotes, es este mandamiento. No dice que la iglesia. Ahora vamos a desglosar un poco más los textos que leímos al principio. Cuando aquí se dirige el Señor a través del profeta y le dice a ellos, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado, no está pluralizando el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que no lo está expandiendo a todo el mundo. Simplemente el imperativo principal allí es un singular. Cuando dice, vosotros toda la nación me habéis robado. No dice las naciones o todo el mundo, sino vosotros la nación toda. Ustedes la nación. Eso es como si aquí, por ejemplo, un ejemplo que les pongo aquí en Colombia, el presidente Duque dijera, ustedes, la nación de Colombia, me están robando en los impuestos. Ahí se está dirigiendo el presidente directamente a la nación, a nosotros, los colombianos, mas no se está dirigiendo a las demás naciones vecinas o aledañas, sino a nosotros. Y de igual manera, aquí el Señor se está dirigiendo a la nación de Israel, porque el Señor no le había establecido los mandamientos a los demás pueblos, sino directamente era a la nación de Israel, que es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando alguien dice y toma estos pasajes de una forma irresponsable y dice, bueno, es que vosotros toda la nación me habéis robado, se está refiriendo a todo el mundo, a la iglesia del nuevo pacto, a todos los conversos, los creyentes en el nuevo pacto que están en todo el mundo, eso es un error de interpretación. De hecho, que muchos usan la herramienta, por ejemplo, de la exégesis o la hermenéutica, que son áreas de interpretación, que lo usan en el ámbito teológico, pero eso lamentablemente a muchos no les sirve o no les ha dado resultado. ¿Por qué? Porque hacen una mala interpretación del pasaje bíblico y le adjudican estos pasajes a los creyentes de la iglesia, cosa que es incorrecto y cosa que realmente Dios por esto va a traer retribución y castigo por este tipo de cosas que están haciendo estas personas. Miremos algo muy importante acá, hermanos y amigos. Cuando dice, vosotros la nación toda
me habéis robado, tenemos que mirar algo. Malaquías fue un profeta que fue enviado 450 años aproximadamente antes de venir el Mesías, nuestro amado Salvador, a este mundo. Una aproximación de casi 500 años. Ahora, les voy a dar un pasaje bíblico, obviamente pues esto lo voy a hablar más adelante, pero les voy a dar un adelanto acerca de lo que estamos tratando acá. ¿En qué momento surge la iglesia? Y dicho directamente por nuestro Señor. Eso está allí en Mateo capítulo 16, el verso 18. Vamos a leerlo, vamos a mirarlo allí para que nosotros despejemos cualquier tipo de duda que ustedes tengan. Miremos lo que dice el verso 18 del capítulo 16 de Mateo. Y voy a leerlo desde el 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miremos lo que nuestro Señor le dice al apóstol Pedro. Le dice: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Quién era la roca? Era Jesús, no era Pedro. Se estaba refiriendo que el fundamento sea, la iglesia va a ser edificada o fundada en él, en sus enseñanzas, en su doctrina. Entonces dice: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Está hablando a tiempo futuro. No está hablando de tiempo pasado, sino de tiempo futuro. ¿Y dónde surge? Ya surge en Hechos de los Apóstoles con 120. Ya eso lo hablaremos después ampliamente, pero solo les quiero dar esa explicación para que ustedes me entiendan. Entonces, no existía la iglesia del nuevo pacto como tal, y mucho menos, si no estaba todavía formada en los tiempos del Señor Jesús, ahora mucho menos estaba formada antes, 450 años aproximadamente antes. Ahí les dejo claro ese punto, por ese lado. Bien, entonces, sin ninguna duda, el diezmo del cual se menciona aquí y que los israelitas le estaban robando a Dios. ¿Por qué? Porque era la porción, era la heredad que Dios le había dado a la tribu de Leví por su oficio en el tabernáculo de reunión o en el templo. Este era una parte, o Dios le había dado como remuneración por el servicio de ellos en el tabernáculo de reunión, por el trabajo que ellos ejercían. Dios, de acuerdo a lo que dice Números, capítulo 18, el verso 20, ustedes van a leer ahí unos textos más adelante donde dice que Dios sería su heredad o su porción, y también los diezmos de todo el resto del pueblo de Israel o de sus hermanos. Entonces, Dios le dio a ellos la 10ª parte de todo lo que era la parte agrícola y ganadera, porque no era dinero. Ya eso lo hemos explicado en los otros videos anteriores. Dios le da a ellos como heredad, como remuneración o pago, podemos decirlo de esta forma, los diezmos del pueblo de Israel a sus mismos hermanos, a la tribu de Leví. Entonces era prácticamente ellos, al omitir este mandamiento dado en las ordenanzas de las 613 leyes o 313 preceptos, al omitir este mandamiento, pues era faltarle. De esta manera ellos le estaban robando al Señor. Aunque eso era de ellos, pero eso era prácticamente como si fuera de Él mismo, de Dios mismo. Por eso Él mismo dice: vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque el pueblo
había entrado en una degradación espiritual y moral delante del Señor, ya que si ustedes leen todo lo que es la parte de lo que el profeta les dice, en el capítulo 1 y 2 y 3, ustedes van a encontrar que Israel estaba en una condición deplorable, apartados de Dios, que aún todos los sacrificios que hacía o lo que se hacía, lo ofrecían de cualquier manera, ofrecían pan inmundo, los sacrificios con defecto, los animales, el cojo, el manco, el ciego. Total que allí había un total descontrol y no se estaba haciendo las cosas como el Señor lo había establecido eh, en lo que él, en el canon de la ley que él le dio a Moisés. Entonces era una situación lamentable y por eso Dios envía a Malaquías a corregir, a llamarles la atención y que ellos se volvieran de su mal camino. Esa fue la razón por la cual Dios, y fue el último profeta que Dios envía al pueblo de Israel, porque de ahí se entiende históricamente, en el contexto histórico, que Dios no volvió a hablarles a ellos y los dejó sumidos por más de 400 años en un silencio, hasta cuando volvió nuevamente por medio de el profeta Juan el Bautista, ya preparándole el camino al Señor. Entonces, vemos todo este silencio y vemos que ellos, a pesar de que Dios les envía el profeta Malaquías a corregir sus errores, sus deficiencias, su desamor hacia el Señor, ellos siguieron con en su razonamiento, siguieron con su corazón entenebrecido y no quisieron aceptar la corrección dada de parte de Dios. Y aquí pues surge de parte de Dios pues este llamado de atención al pueblo de Israel. Pero en ningún momento aquí se está dirigiendo a la iglesia del nuevo pacto. Quédele claro eso a ustedes, pastores, ustedes predicadores que tuercen las escrituras. Estos textos, si ustedes los aplican como está aquí, entonces tienen que someterse ustedes a todas las ordenanzas de lo que es la Torá. Esto implica que ustedes tienen que guardar totalmente las 613 leyes sin hacer acepción de ninguna. ¿Por qué? Porque esto no es un menú religioso donde alguien puede tomar y decir, bueno, vamos a tomar esto y lo otro lo desechamos. No. Recordemos que aquí hay una escritura, por ejemplo, allí la voy a leer para que tengamos presente algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 10. Miremos lo que dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que todos aquellos que pretenden tomar a Malaquías capítulo 3, el verso 10 y aplicarlo a la iglesia, recordemos que este es un mandamiento que fue explícitamente dado por Dios al pueblo de Israel dentro del canon de las 613 leyes. Si alguno de ustedes intenta guardar o tomar un punto de estos, tiene que tomar todo. Esto implicaría hacer sacrificio de animales, apedrear al hijo contumaz y rebelde, apedrear a las adúlteras si ustedes las encuentran en infragancia, a las prostitutas del pueblo. Tienen que ustedes guardar el Shabbat tal como lo estipula la ley, no hacer ninguna obra en él, ni su criado, ni su siervo, ni su empleada, ni ninguna persona que usted tenga a su cuidado. ¿Por qué? Porque con solamente que quebrante uno de estos puntos dice que se hace culpable de todos. O sea que estaría en maldición. O sea que entraría en maldición. ¿Okay? Y recordemos algo entonces que el apóstol Santiago es muy enfático en esta parte. Y aquí el diezmo, según Malaquías, es el mismo diezmo que seguía
en vigencia cuando Dios le ordena al pueblo de Israel diezmar, según Deuteronomios capítulo 14, 22. Ustedes pueden leer, ya lo vimos en el estudio pasado, según el diezmo según la ley mosaica, y lo pueden leer también en Deuteronomios capítulo 26, Levíticos capítulo 27, el verso 30. Ustedes van a encontrar que Dios ordena dar el diezmo es de lo que es la parte agrícola y ganadera. Nunca fue dinero. El dinero ya existía desde tiempos de Abraham, desde los tiempos de Abraham. Ya existía el dinero. Ese es otro cuento, pues reforzado, decir que diezmaban productos del campo, diezmaban animales y otras cosas porque no había dinero. Eso es falso, porque dinero ha existido todo el tiempo, solo que en ese entonces pues no existían los billetes como hoy en día, pero existían las monedas que se le contaba como dinero, las monedas plata o en oro, pero total que esto era dinero. También se daba como pago también el salario o la sal, se daba en parte de pago, pero vemos que Dios no toma o no ordena que se dé la décima parte en ninguno de estos otros artículos o productos, sino que solamente era la parte ganadera y la simiente de la tierra. Eso es lo que nos dice la escritura. Por otro lado, si ustedes pueden notar que Dios cada 7 años le daba un año de descanso a la tierra. Y yo quisiera que leyéramos esto. Ahora, la pregunta sería lo siguiente. Todos estos que pretenden obedecer a la ley del diezmo, tomando a Malaquías 3:10 como referencia y como punto enfático cuando ellos catequizan o doctrinan a una persona antes de ser bautizada, siempre toman estos pasajes bíblicos mayormente para darle doctrina al candidato al bautismo y instarlo a que tiene que diezmar, porque si no lo hace entonces le está robando a Dios y por ende Dios va a traer castigo o juicio sobre él y va a vivir en pobreza, en escasez, en ruinas todo el tiempo y por ende también se convierte en un ladrón y pierde su salvación porque dicen ellos, los ladrones no heredan el reino de los cielos. Y eso es muy verdad, eso es muy cierto, pero no se está refiriendo en este aspecto, ya que es un pasaje mal interpretado. ¿Ve? Al contrario, aquellos que están tomando esto irresponsablemente son los que realmente están robándole al Señor. ¿Por qué? Porque están vendiendo la palabra, están aplicando un mandamiento que ya tuvo su cumplimiento. ¿Ve? Y vamos a leer algo muy importante acá. Levíticos capítulo 25, para que ustedes se den cuenta. Si alguien pretende guardar la ley, tiene que hacerlo como está acá. No le puedes añadir a la palabra ni tampoco quitar. Según en el libro de Revelaciones habla de que el que le quite o le añada las profecías que están en este libro, Dios traerá sobre las plagas. Pero también en el Antiguo Testamento Dios también dice, no le añadas ni le quites a estas palabras que yo te doy. Eso es lo que el Señor le dice a Moisés cuando le da los mandamientos, le da estas ordenanzas. Le dice enfáticamente que no le vaya a quitar ni le vaya a añadir. En este caso, mucha gente algunos le están restando y otros le están sumando. Y eso es un error. Bien, dice el capítulo 25 de Levíticos. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás sigamos leyendo acá. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero miremos lo que dice acá. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces aquí lo que dice es, 6 años sembrarás, el verso 3.
tu tierra y 6 años podarás, ¿sí?, tu viña y recogerás sus frutos. ¿Sí? Entonces es muy claro el Señor cuando nos dice acá que la tierra tenía que reposar un año, o sea, el séptimo año. En ese séptimo año no se cultivaba nada sobre la tierra. Había que darle descanso. Así como él también ordenó que se sacara un día de descanso. Cada séptimo día era para de santa convocación. Tenían que ellos escuchar la Torá que se leía cada día de reposo. Y era un día que ellos tenían que santificar y era un día consagrado para el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿han visto ustedes alguna vez que todos estos ministros del tiempo actual que enseñan sobre el diezmo una y otra vez insistentemente al pueblo cristiano, han visto ustedes alguna vez que ellos le den descanso a sus creyentes cada 7 años? ¿Ha visto usted que ellos le enseñan a la iglesia que tiene que reposar un día cada 7 días o el séptimo día y descansarlo y dedicarlo a escuchar la Torá? No lo hacen, ¿verdad? Pero sí toman el diezmo y lo exigen cada mes, cada semana, cada quincena, por tardar cada mes. Pero es cada semana. Muchas personas reciben su sueldo, su salario cada semana, otros cada quincena y otros cada mes. Lo cierto es que tienen que sacar la 10ª parte en dinero y llevarlo a un lugar que supuestamente ellos la llaman el alfolí, pero es un lugar que es totalmente ajeno al concepto de lo que es el alfolí bíblicamente. Eso lo veremos después en otro tema, porque también voy a hablar de este maravilloso tema que estamos tratando, en el cual también vamos a incluir qué es el alfolí. Es más, de una vez les voy a decir aquí para que ustedes tengan presente los temas que vamos a tratar. Después de que veamos ya lo que son los diezmos, vamos a ver con la ayuda del Señor lo que es la ofrenda, qué es lo que se debe dar en el pacto de la gracia, ¿cierto? Pero vamos a hablar un poquito de la ofrenda también. Y luego hablaremos, ya estamos hablando de lo que es el diezmo, ¿cierto? Que no, el diezmo no consistía en dinero, sino en productos del campo y animales. En eso consistía, y en la simiente, que es la semilla de la tierra. Ahora bien, cuando dice aquí, trae todos los diezmos al alfolí, entonces vamos a tratar el tema de qué es el alfolí, bíblicamente. También, y hay alimento en mi casa. Cuando dice hay alimento en mi casa, ¿qué es el alimento en la casa? ¿O qué es la casa? ¿A qué casa se refería? O sea, aquí está hablando Dios como que Él dice, Él está diciendo, voy a traer todos los diezmos y hay alimento en mi casa. Está dando a entender que Dios tenía una casa en ese entonces, ¿cierto? Vamos a ver cuál era la casa de Dios en ese entonces. Porque hoy en día muchos adjudican de que la casa de Dios es la casa pastoral, o es el templo de 4 paredes, que nada tiene que ver realmente con el concepto de lo que es la casa de Dios, o el templo de Dios, que es algo muy diferente totalmente. Y después veremos lo que son las ventanas de los cielos. ¿De qué ventanas de los cielos está hablando acá? Y también veremos cuál es el supuesto devorador que habla Malaquías capítulo 3, el verso 11. Cuando muchos dicen que es que el devorador es el diablo y todo aquello. Bueno, eso tiene una denotación también a la parte espiritual, pero también vamos a verlo desde el punto de vista literal. De qué es lo que se está refiriendo acá. Todos esos temas los vamos a estar tratando, hermanos, allí, porque es importante que entendamos, ustedes entiendan y conozcan la verdad. Recuerde, ese es mi lema, en lo que yo entiendo, y el lema del Señor también. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, el verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de todo engaño, de toda manipulación, de toda mentira. De eso es que el Señor Jesús no quiere hacer libres. Hay que conocer la verdad y cada día ir avanzando, ir escudriñando para entender qué es lo que nosotros tenemos que guardar de la palabra de Dios, qué es lo que realmente nosotros
debemos de tomar. ¿Para qué? Para nuestra edificación. Porque si yo estoy tomando algo equivocado, estoy tomando la leche adulterada, la palabra distorsionada, adulterada, entonces no voy a crecer sano. No voy a ser una persona que tenga el conocimiento como debe ser, sino que voy a estar lleno de conceptos o mandamientos o doctrinas de hombres que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, les decía, esto de la ley es un todo o nada. Es un todo o nada. No se puede fraccionar. Y aquí muchos, cuando van a darle doctrina o enseñanza a una persona que llega, novata, que no tiene conocimiento, y él viene y recibe toda esta información distorsionada de la escritura. Entonces, ¿qué pasa con estos hermanos? Ellos quedan atados a supersticiones y creencias irreales que nada tienen que ver con la palabra del Señor. Y psicológicamente andan, digámoslo así, atormentados cuando por X o Y razón no pueden cumplir con el diezmo y quedaron endeudados porque pues digamos ellos en su mente no pueden concebir otra cosa sino que quedaron endeudados y ya para el otro mes viene el otro mes y ya va a ser más. Y sucesivamente así pueden pasar 2, 3 meses y ya están endeudados. Dicen, pero yo le debo al Señor los diezmos del mes pasado, del mes antepasado y no he podido pagarles. Y ahora pues yo estoy mal y se siente, se autocondena y anda amedrentado psicológicamente este hermano. ¿eh? Entonces no puede orar bien, no puede dormir bien pensando, bueno, si el Señor va a venir, entre comillas, como algunos enseñan, que va a venir en cualquier momento. Y dicen ellos, bueno, si el Señor viene, yo me quedo, yo me pierdo si me muero porque le estoy robando al Señor. Y bueno, viven sugestionados todo el tiempo. Hermanos, eso tenemos que sacarlo de la cabeza. Eso tenemos que eliminarlo de nuestra mente. Eso no es así. El Señor nos llamó a libertad. Y nosotros, la iglesia del Señor, dice la Escritura que nosotros fuimos libertados de la maldición de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley del antiguo pacto, sino estamos bajo un nuevo pacto, bajo los mandamientos de nuestro Señor, el Mesías. Recordemos que Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, porque Cristo es la Torá viviente. Tenemos que sujetarnos a lo que ahora Él nos enseña. Recuerde que la ley fue un ayo, un tutor que nos trajo a Cristo, una vez ya estando bajo las manos de aquel que ya no es el ayo, sino que nuestro Señor es el autor, quien en ese entonces dio la ley a través de Moisés escrita en tablas de piedra, pero ya luego Él promete escribir esas leyes, Él en nuestro corazón. Eso implicaría de que Dios a través de su Espíritu iba a esculpir sus mandamientos, sus ordenanzas en la tabla de nuestro corazón, que es nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser interior. Ahí es donde reside todo lo que son las leyes, lo que tenemos que nosotros guardar. Entonces, muchos de los que aún practican esta ley del diezmo, sencillamente se están autocondenando ellos. ¿Por qué? Porque ellos están tomando algo que no les corresponde, algo que no fue dicho para ellos. Esto fue dado en otra administración. Nosotros, la iglesia del Señor, estamos fundados sobre mejores promesas. Nosotros vemos algo muy importante, hermanos, es que la mayoría de gente que yo conozco y que la he visto con mis propios ojos, ancianos y personas que son muy devotos a diezmar todo el tiempo, pero uno los ve que económicamente nunca prosperan. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasa ahí? Uno se hace un autointerrogante y dice, ¿qué pasa ahí? Personas que
que son tan fieles, tanto yendo a los cultos, dando los diezmos, las ofrendas, las primicias y todo esto. Esas primicias también es otra doctrina falsa. No que no esté en la Biblia, sino que para este tiempo ya no aplica. ¿Ve? Ningún pastor tiene derecho a tomar primicias. Eso es falso. Eso solamente era en el Antiguo Testamento. Es otro punto que trataremos después. Todas estas personas, muchos de ellos, siguen viviendo en la misma situación, con escasez. Entonces vemos que los únicos que prosperan son todos aquellos que reciben todos esos dineros. Ustedes los pueden ver que tienen sus buenos carros, sus buenas casas. Y no estoy en contra de que no tenga una casa, no tenga un carro, lo puede tener, ¿cierto? Pero no use el evangelio con el pretexto para hacerse rico, ¿ve? Para darse credificio de que usted tiene derecho a tener esto y aquello y que tiene que vivir en opulencia, cuando otros están viviendo en escasez y en pobreza. Miremos los ejemplos, hermanos, de nuestro Señor Jesús, de los apóstoles, que eran hombres de Dios. Nuestro Señor Jesús, que es el modelo ejemplar. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Imítenme a mí, porque yo he imitado a Cristo. Estoy imitando a Cristo, ¿cierto? Es lo que dice el apóstol. Entonces, imitar a Pablo es imitar a Cristo. ¿Ve? Pero miremos el ejemplar de Cristo, que él nunca a nadie le exigió un peso. Por lo que él hizo, la sanidad, los milagros, todo esto, nunca cobró nada. Es más, ni siquiera nunca les dijo, denme una ofrenda. ¿Ah? El Señor comía lo que a él le daban, no era ni exigente en las comidas, porque él antes le dice a los apóstoles, vayan y prediquen y coman de lo que os pongan a la mesa. No se pongan a exigir platos a la carta, como muchos hacen hoy en día. Piden bandejas a la carta, bueno, traigan un desayuno, un almuerzo de 40, 50, hasta más, hasta de 100,000 pesos. No, el Señor nunca exigió este tipo de cosas porque Él fue el ser más humilde. Entonces, ¿de quién tenemos que aprender? Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, Él es el sumo sacerdote. Ese es el ejemplar más grande. Nuestro Señor Jesús es el sumo sacerdote. Así que todos aquellos que también por ahí en algún momento me han cuestionado, no, que es que mire que es que él venía por el orden de Melquisedec y que como el tiempo de Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y Melquisedec es Cristo y que por ende como Melquisedec recibió los diezmos, entonces yo tengo que diezmar, dar porque es que yo el diezmo se lo dejo a Dios, no al pastor. Error. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros o que Jesús es que viene bajo esa línea de Melquisedec en el sacerdocio para cobrar diezmos? Dice es que él fue según el orden de Melquisedec y él es el sumo sacerdote, o sea que Jesús está por encima de Melquisedec. ¿Sí? Está por encima porque Jesús es el sumo sacerdote. La Biblia no dice que Melquisedec era sumo sacerdote, sino que Jesús. ¿Ah? Y esa línea sacerdotal, que ya iré a otro tema, no implica de que ahora, entonces Jesús, que porque viene de la línea de Melquisedec, entonces Jesús está apto para cobrar diezmos o para exigirlos. No, si él los hubiera querido exigir o dar a entender o enseñarlos, sencillamente en su ministerio, escúchese bien, en su ministerio él lo hubiera enseñado o lo hubiera dejado muy clarificado, de manera que nosotros no tendríamos que reprochar nada ni decir nada, sino que únicamente tendríamos que cumplirlo. Pero según Hebreos 7, lo que nos habla es del sacerdocio inmutable de nuestro Señor Jesús. Ese sacerdocio que no cambia, ese sacerdocio intransferible. O sea, después de él no hay otro más. Y por ende nosotros somos los sacerdotes también, porque vamos a reinar con él, somos coherederos con él. Entonces nosotros somos llamados actualmente sacerdotes y reyes en el sentido espiritual, pero no para exigirle dinero a nadie ni cobrar diezmos, porque si eso fuera así, entonces todos aquí en la gracia, que todos somos reyes y sacerdotes, tendríamos que repartirnos los diezmos entre nosotros, cosa que tampoco se está haciendo. ¿Ah? Entonces eso es ilógico e irracional, no tiene sentido lo que se hace allí, sino que siempre dice, no, es que el pastor es o sea, el pastor se cree con más derecho, con más sentido de pertenencia que nuestro Señor Jesús. ¿Ah? Cosa que ni Jesús lo hizo. Imagínense. Entonces, si Jesús no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Esa es mi pregunta. Y ese es mi autocuestionamiento que me hago. Y háganse ustedes lo mismo. ¿Por qué
nuestro Señor Jesús no cobró diezmos, no los exigió. ¿Ah? Si según él venía por la misma línea de Melquisedec. No, no saquen, eh, no saquen fuera del contexto bíblico todos estos eventos. No lo hagan porque ustedes están metiendo en graves problemas con el Señor. Y les repito que esto les va a traer a ustedes consecuencias, porque ustedes están usando la herramienta de la manipulación para sacar provecho de lo que está allí escrito y usándolo a su favor y engañando a aquellos pobres hermanos que no tienen el conocimiento decisivo para poder asimilar las escrituras, ¿eh? Sino que están dependiendo de ustedes, que ustedes los guíen, y están haciendo lo mismo que los fariseos. Los fariseos eran los que se encargaban de guiar al pueblo, de instruirlos, de darles, enseñarles la Torah, pero ellos lo que hacían es imponerles leyes y mandamientos que nada tenían que ver con lo que estaba escrito. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Eran unos ciegos guiando a otros ciegos. Eso fue lo que el Señor Jesús les reprocha allí en Mateo capítulo 23, donde Él les acusa a escribas y fariseos y a toda esta gente, todo estos grupos religiosos, porque eran varios, les exhorta duramente y los trata duramente. ¿Por qué? Porque eso era lo que eran ellos, unos hipócritas, mentirosos, engañadores. Bendito el Señor. Pero gracias al Señor que nosotros hemos entendido esta verdad. Yo sé que muchos van a conocer, van a entender esto. Y de seguro que ustedes van a salir del error y más adelante ustedes van a decir gracias primeramente al Señor y a estos siervos que colocaron nuestro camino para abrirnos los ojos. Porque no soy yo ni es ninguno de los que hemos entendido estas verdades que le vamos a abrir los ojos a ustedes, sino que Dios a través de su Espíritu, el Señor, les va a abrir el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y cuando ustedes las entiendan, entonces no nos van a hallar la razón a nosotros, sino ustedes mismos van a quedar convictos de que estaban totalmente errados. Entonces aquí, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta ahí y espero que este estudio les sea de grande bendición para ustedes. Así que sáquese todo tipo de prejuicio de su mente, de pensar que usted le está robando a Dios. No, en ningún momento. Usted fue llamado para dar de otra manera y mucho más amplia, cuando en lo que usted siente, en lo que usted se proponga en su corazón. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, hablar sobre este tema de lo que son las ofrendas, cómo es que se debe administrar todo esto para la ayuda del mismo cuerpo o la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Bendito sea el Señor. Así que, hermanos y amigos, un fuerte abrazo para todos, bendiciones del Todopoderoso y sigamos orando. Pídale mucho al Señor en oración que sea mostrándole, revelándole todo esto que está escrito ahí. Ya está revelado, sino que mucha gente no lo entiende, pero pídanle al Señor que les dé entendimiento para comprender las Escrituras y les aseguro que ustedes van a entender y le van a dar gracias, muchas gracias al Señor por eso. Bendiciones y hasta la próxima.